Esa última canción es una de mis favoritas. Creo que la letra predica el evangelio del Señor y lo que Él ha hecho por nosotros. Y nuestro corazón debería de llenarse, pero a la misma vez rebosar de agradecimiento. Y una vez que tu corazón entiende esta verdad y rebosa de agradecimiento, entendiendo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús, entonces no puede simplemente quedarse con en el intelecto y decir, ok, lo entiendo ahora, entiendo lo que Cristo ha hecho por mí. No puede quedarse ahí, porque creo que debería afectar lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser, a medida de que entonces sea expresado en adoración al Señor y decir, gracias Dios por lo que has hecho por mí. Y eso es adoración, es parte de la adoración. La adoración debe ser expresada, mis amados. Si no, simplemente estamos repitiendo unas letras que salen en las pantallas. Y en los momentos cuando nos reunimos aquí y estas personas toman el tiempo para prepararse, para ayudarnos a llegar a ese momento, es para que tú también en tu corazón, ya deberíamos de venir preparados al venir a este lugar, pero gracias a Dios que en ese tiempo también ellos nos ayudan. Y entonces nuestra adoración debería ser expresada con todo lo que sentimos por Dios en esa gratitud. Pero bueno, eso es gratis, mis amados. Estamos en Romanos. Un día vamos a predicar de lo que es la adoración. Dios por nosotros es nuestro tema de hoy. Dios por nosotros. Estamos en Romanos 8 y hoy vamos a terminar el capítulo 8. Quiero hacer un paréntesis antes de comenzar. Esta semana estuve bastante decaído físicamente. Creo que muchas veces Dios usa momentos de lo que llamamos enfermedad. Muchas veces creo que Dios lo usa también para renovarnos o refrescarnos. Y bueno, y Dios me tiró a la cama esta semana. Estuve en cama con fiebre y etcétera. Así es que ya estoy saliendo, gracias a Dios. Me dieron medicamentos, me están ayudando. Pero si al final usted no me ve y no le estoy dando la mano como usualmente lo hago, es por protección a usted. Le amo. Y no quiero que la próxima semana usted esté en cama, temblando de frío cuando está sudando de calor. ¿Sí me van a entender? Es feo eso. Así es que vine a predicar porque me tocaba predicar, ¿no? Pero inmediatamente saliendo de aquí, quizás usted no me vea, quizás yo me vaya a mi oficina, porque no quiero realmente enfermar a nadie. Igual al principio usted no me vio saludando a muchas personas como usualmente lo hago. Mi esposa no está aquí precisamente porque ella estuvo cuidándome en el tiempo. Usted sabe que cómo somos los hombres cuando nos enfermamos, ¿no? Nos volvemos unos niños. Y ella estuvo con tanta dedicación cuidándome. ¿Pero qué pasó? Ahora ella está quebrantada en cama también. Así es que yo saliendo de aquí, ahora me toca a mí ir entonces a servirle y a ministrarle a ella mientras está en esa situación. Bien, ore por nosotros. La semana pasada, mis amados, vimos que todas las cosas, aprendimos, obran o suceden o cooperan o ayudan para bien. ¿Dice amén a eso? Pero también aprendimos que hay algunas cláusulas ahí en ese versículo que tenemos que poner mucha atención, porque dice que esto es para los que aman a Dios, ¿sí? Para aquellos que conforme al propósito de Dios han sido llamados. Entonces, aprendimos algunas cosas ahí y bueno, pero ¿y cuál era el propósito de Dios que aprendimos? ¿Cuál era el propósito de Dios al final? ¿Ya se les olvidó? Déjenme recordar en la memoria. El propósito de Dios para tu vida
no es hacerte feliz o darte todo lo que tú deseas. El propósito de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Y Dios va a usar todo en la vida para alcanzar ese propósito y cumplir ese plan en la vida de cada uno de nosotros, si nosotros hemos sido llamados, justificados y escogidos por Dios. Bien, pues ahí nos quedamos. Y hoy vamos a estar terminando este capítulo y vamos a estar entre los versículos 31 al 39. Es que le voy a evitar que abra su Biblia, la tenga ahí abierta en Romanos 8, 31 al 39. Porque ahora Pablo va a comenzar este pasaje haciendo una pregunta. Dice, ok, ahora que ya entendieron todo lo que Pablo empezó a decirnos, todo este mes de mayo hemos dado en el capítulo 8. Ahora que ya entendieron todo esto y que ahora que entienden que todas las cosas buenas y las cosas no tan buenas, todas esas cosas van a cooperar para bien, para el propósito que Dios tiene para tu vida. Entonces Pablo dice, ahora que hemos entendido todo eso, él hace la pregunta y dice, entonces, ¿qué diremos en respuesta a esto? Ahora que hemos entendido estas cosas como cristianos, ¿qué diremos en respuesta a esto? ¿Está Dios a favor de ti o está en contra? Porque lo que pasa en la vida de muchas personas y también cristianos es que cuando todas las cosas están bien en la vida, decimos, dice, ¿cómo te sientes? Bendecido, en victoria. Y cuando las cosas no van muy bien, cuando hay situaciones, circunstancias, empezamos a pensar y a dudar de que quizás Dios no nos ama tanto. O que quizás Dios no está con nosotros en ese momento. O quizás yo habré hecho algo para quizás Dios me está castigando de esta manera. O quizás y empezamos a pensar en estas cosas. Porque creemos que Dios nos bendice y está con nosotros cuando todo va bien en la vida, pero cuando hay cosas que no van muy bien, creemos que Dios no está ahí. Y muchas personas inclusive pudieran pensar que Dios está en contra de ellos. Y la pregunta es, ¿está Dios a tu favor o en contra de ti? Esa es la pregunta. Es una pregunta bastante importante que vamos a tratar de contestar hoy, mis amados. Es una pregunta en nuestra vida y sobre todo si somos cristianos. Y si resulta que Dios está a tu favor, entonces viene una segunda pregunta. ¿Cómo sabes que no surgirá algo en el caminar que llegue a separarte del amor de Dios? ¿Cómo sabes que algo no va a pasar en tu vida o tú vas a hacer algo que vaya a separarte del amor de Dios? Y estas dos preguntas, al no conocer la respuesta correcta a estas preguntas, cada uno de nosotros va a comenzar a llenar los espacios de nuestra vida con dudas y con temor. Dudas a si en verdad Dios me ama, dudas si en verdad Dios está conmigo, dudas si en verdad Dios es bueno, temor al mañana, temor a lo desconocido, temor a que si voy a lograrlo, si voy a llegar a la meta, temor a muchas cosas. Pero Pablo, hoy, con la ayuda del Señor, vamos a terminar este capítulo con dos preciosas verdades. Y te las voy a decir de una vez, por si te quieres dormir. La primera es que Dios sí está a tu favor y no en contra tuyo. Dios está a tu favor y no en contra. Y la segunda verdad que vamos a ver hoy es que no hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Oremos. Amado Dios, en esta hora yo te doy muchas gracias. Gracias porque
porque tú eres un Dios bueno. Gracias por lo que tú has hecho a través de la obra de tu Hijo Jesucristo. Gracias por amarnos, por escogernos. Gracias por llamarnos. Gracias por justificarnos. Y gracias por glorificar, Señor, nuestras vidas, Señor, y cumplir tu propósito. Señor, estamos en ese proceso. Y tú ya has predestinado, ya has determinado cuál será el final de la historia, de nuestra vida. Señor, oh Dios, y en verdad conocer esa verdad nos hace libres. Señor, y gracias yo te doy por lo que tú estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a enseñarnos a través de los últimos versículos de este capítulo en Romanos 8. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes no solamente a entenderlo intelectualmente, pero, Señor, gracias. Eso que dijeron mis hermanos, mi Señor. Y también, oh Dios, te pido que tu Espíritu Santo tome esta palabra y que la siembre en nuestro corazón y que permita germinar y que dé fruto. Que tu palabra venga a hacer lo que tenga que hacer y que no vuelva vacía, sino, Señor, que esta verdad nos transforme y nos cambie, comenzando conmigo mismo, Señor. Te pido esto en Cristo Jesús. Amén y amén. El punto número 1, mis hermanos: Dios está a tu favor y no en tu contra. Leamos los versículos 31 al 34. La palabra del Señor dice: entonces, recuerde que venimos de lo que aprendimos la semana pasada. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Mis amados, en primer lugar, Dios está a favor nuestro y no en contra. Pero vea cómo Pablo comunica esta verdad a través de una serie de preguntas que acabamos de leer. Y cuidadosamente, la manera en que él pone las preguntas, porque, por ejemplo, si Pablo simplemente hubiera hecho la pregunta, si Pablo hubiera comenzado: ¿quién estará en contra de nosotros? ¿Quién estará en contra nuestra? Estoy seguro que tú y yo podemos hacer una lista rápido de lo que nosotros pensamos que está en contra nuestra. Bueno, ¿qué está en contra nuestra? Bueno, está la sociedad en que vivimos. Bueno, está el gobierno, está las enfermedades, está el peligro, está, yo no sé, usted puede llenar, está el vecino y la suegra, ¿no? Usted puede llenar su lista y hacer su lista como usted quiera. Estoy seguro que si Pablo hubiera dicho, simplemente hubiera hecho la pregunta: ¿quién estará contra nosotros?, cada uno de nosotros tendría suficientes pensamientos de cómo contestar esa pregunta. Pero Pablo no hace la pregunta simplemente, sino hace la pregunta a la luz de una gran verdad. Y entonces la pregunta queda enmarcada, mis amados, maravillosamente y completamente diferente. Porque él dice: si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ya ahí la pregunta hizo una gran diferencia, ¿cierto? Todo depende de que si Dios está con nosotros o no. Porque si Dios está en tu contra, escucha bien esto: si Dios está en tu contra, no importa quién esté contigo. Pero si Dios está contigo, no importa quién esté contra ti. ¿Ve la gran diferencia? Dios está por nosotros.
Es una de las verdades, mis amados, que nos enseña este capítulo. Este es uno de los capítulos que a la mayoría de cristianos les encanta porque hay tanta verdad aquí para nosotros. Dios está con nosotros, mis hermanos. Pablo confirma esta verdad, no solamente la dice, pero la confirma con lo que sigue. Él la va a confirmar con 3 declaraciones que entonces deberían afirmar esta verdad en nosotros. Ok, Dios está con nosotros. ¿Cómo sé que Dios está con nosotros? A ver, pastor, ¿cómo sé que Dios está conmigo? Si lo que muchas veces siento que cuando pierdo el trabajo o cuando estoy pasando por esta situación, ¿cómo sé que Dios realmente está conmigo? Ok, está bien, lo entiendo. Quiero aceptarlo de que en verdad Dios no está en contra de mí, Dios está conmigo. Pero ¿cómo sé? Pues Pablo nos lo dice aquí también. ¿Cómo sabemos que Dios está a tu favor y no en contra? Bueno, en primer lugar, dije 3 cosas, ¿cierto? La primera es que dice el texto que Él no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pablo usa un lenguaje similar a la historia de Abraham e Isaac. No sé si usted sabe la historia allá en Génesis 22. Cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, a su único hijo. Y Abraham, siendo un hombre temeroso de Dios y quiere ser obediente a Dios, acepta y prepara todo. Y se lleva al muchacho. No era un niño, como muchos creen que quizás era un niño de 3, 5 años. No, ya era un muchacho. Entonces se lleva al muchacho y entonces cuando llega al punto de sacrificar a Isaac, Dios lo para en ese último momento. Y Dios le dice en Génesis 22:12, dice: no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Wow, qué historia. Y luego entonces Dios, vemos en la historia que Dios provee un cordero, ¿cierto? Para que tú tomara o en sustituto de Isaac. Entonces viene Abraham y aún tiene el sacrificio delante de Dios, pero ahora usa un cordero como sustituto. Pues el lenguaje ese de la historia de Génesis 22 es el mismo lenguaje que ahora Pablo está usando aquí en el versículo 32. Pero ¿cuál es la diferencia en estas 2 historias de Jesús e Isaac? ¿Alguien? ¿Cierto? Que Isaac se salvó, ¿cierto? Pero Jesús no. Jesús no se salvó. Dios no salvó a su propio hijo de la muerte. En cambio, al contrario, lo entregó por todos nosotros para que nosotros fuéramos salvos. Así como el cordero fue ofrecido en sustituto de Isaac, Jesús fue ofrecido en sustituto nuestro. Ese es el mayor sacrificio, mis amados, y acto de amor registrado en la historia humana. Y lo que Pablo está diciendo aquí, mis amados, es que si Dios hizo eso, si Dios fue capaz de no hacer lo mismo que Isaac, de salvar a su hijo, de cuando su hijo le dijo en el Getsemaní: Señor, si es posible que no pase esta copa sobre mí, Dios pudo haber dicho: ¿sabes qué? Tienes razón, o sea, ¿cómo voy a dar a mi hijo? Vente mejor de regreso al cielo. Dios pudo haber hecho eso. Pero sin embargo Jesús dice: pero no se haga mi voluntad, mas tu voluntad. ¿Y qué pasó? Jesús fue sacrificado en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y si Dios hizo o ha hecho eso por nosotros, que es lo más grande, entonces Pablo pregunta: ¿cómo vas a pensar que Dios está en contra tuya? Si Dios dio a su hijo, ¿cómo puedes pensar que Él está en contra tuya? Al contrario, si Dios dio a su único hijo, lo más preciado, se hizo ese gran sacrificio por ti,
Él dice, ¿cómo no también te dará todas las cosas con Él? Ahora, paréntesis, paremos. Cuando Pablo dice todas las cosas, que su mente no se vaya inmediatamente a las cosas terrenales, por favor. No diga, ay, ¿de veras? Ay, pues entonces necesito Señor, el $1,000,000. Entonces, Señor, necesito esto y el mejor trabajo y esto y necesito esto y que me prosperes mi trabajo. No, Pablo no está hablando de eso, mis amados. Si usted ve el contexto, esto lo aprendimos hace una semana o 2 semanas, cuando decía que somos coherederos, ¿se acuerda de esa? Coherederos con Cristo. Y hablamos, ¿y qué se le dio a Cristo? Todas las cosas. Entonces ahora Pablo está retomando eso y dice, porque ustedes son coherederos con Cristo, y como coherederos con Cristo también todo lo que Cristo tiene se les dará a ustedes, todas las cosas. Entonces Pablo está retomando eso y está diciendo, si Dios entregó a su propio Hijo por ustedes, ¿cómo no les dará también en Él, en Cristo, todas las cosas? ¿Lo ve? En otras palabras, Dios nos da todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana y todo lo que nos espera en su gloria. La pregunta es, ¿estará Dios en contra de nosotros? La respuesta es no. La respuesta es no. ¿Cómo sabemos que está en nuestro favor? En primer lugar, porque dio a su Hijo, no lo escatimó, lo entregó por nosotros, y por gracia, a través de Él nos dará todas las cosas. Número 2, segundo lugar, ¿cómo sabemos que Dios está con nosotros y no en contra? Dice, porque Dios es quien nos ha justificado por medio de Cristo y no va a permitir que se presente ninguna acusación en contra de los que Él ha escogido. Vea el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Si Dios te ha justificado, ¿estará Dios en contra tuya? Porque si estaba en contra tuya, ¿para qué justificarte? ¿Se acuerda lo que significa la palabra justificar? Significa declarar inocente de todos los cargos. Todos tus pecados fueron perdonados. Si Dios está en tu contra, ¿por qué Dios habría de perdonarte tus pecados y justificarte, hacerte un santo a través de Cristo Jesús? ¿Cierto que no tiene sentido? Pues esa es la segunda respuesta que Pablo nos da. Podemos estar seguros que Dios es con nosotros, número 1, porque dio a su Hijo por nosotros, y ahora número 2, porque nos ha justificado a través de su Hijo. Nos escogió antes de la creación del mundo y ya nos había declarado inocentes de todos nuestros cargos. Y entonces, ¿quién se va a levantar a acusarnos? Pues, lamentablemente, sí hay 3 personas que se levantan en contra de nosotros para acusarnos. Pero Dios dice, porque yo estoy contigo, nada de eso importa. Porque al final, el que te justifica soy yo, no ellos. ¿Quieres saber quiénes son esas 3 personas? Bueno, uno de ellos es nuestro enemigo, Satanás. Él es muy bueno para acusar. Él se va a estar fijando en lo que tú estás haciendo e inmediatamente va a ir con el chisme a Dios. Y le va a decir, ¿ya vistes? ¿Viste lo que está haciendo? Ese es el que tú justificaste. ¿Viste lo que está pensando? Bueno, él no puede ver nuestros pensamientos. Me corrijo ahí mismo. Pero, pues, ¿qué tal algo que dices? Él lo escucha y va y dice, ¿oíste lo que dijo? ¿Ves cómo está actuando en su trabajo? ¿Ves cómo está en su familia? Esto y esto. Y él constantemente va a estar acusando. Inclusive puede acusarte en tu propio oído. Pues no que eras tú cristiano. Mira cómo estás actuando. Mira esto. Mira lo que estás diciendo. Y entonces viene un sentido en ti de, híjole, la estoy regando. O sea, ya Dios no me va a amar. ¿Ve cómo trabaja? La segunda persona eres tú mismo. Tú mismo te acusas. Tu conciencia te acusa. Y cuando pasa algo, o estás pasando por, quizás no es pecado,
quizás es una situación fuerte que estás pasando y entonces empiezas a dudar y a pensar, ¿será que quizás Dios no me ama? ¿Será que quizás yo hice algo? ¿Será que, cómo es posible? Y empiezas a acusarte. Y lo tercero son las demás personas. Porque empiezan a decirte, ¿no eres tú el cristiano? ¿Que no eres tú el que va a la iglesia? ¿Y para qué va a la iglesia, papá? Si mira. Y entonces tú también te sientes como, híjole, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, no estoy excusando lo que estamos haciendo, estoy hablando de los tipos de acusaciones que vienen. Pero al final lo que Dios está diciendo en el texto es, Él es el que justifica. No tu vecino, no tus familiares, no tus amigos, ni tú mismo te justificaste a ti mismo, ni Satanás tampoco, sino fue Dios es el que justifica por medio de lo que Jesús hizo por nosotros. Entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta es nadie. Puedes tener la plena confianza, mis amados, que en el día del juicio, porque el quien va a ser el juez va a ser Dios y nadie más, y Él ya te ha declarado justo por medio de Cristo. Ahí está la clave. El juicio para los cristianos no va a ser el mismo juicio para los no cristianos. El juicio para los cristianos va a ser por las obras que hiciste. ¿Sí me va a entender? Van a ser pasadas por el fuego las obras que hiciste. Pero tú vas a ser salvo porque ya eres justificado por medio de Cristo. No es que vas a llegar al cielo pensando, híjole, Dios se va a acordar de aquel pecado que hice. Y Dios te va a decir, sí, claro que me acuerdo, aquí lo tengo. No es así el juicio para los cristianos. Por favor, ten libertad en el Señor. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Que podemos vivir como querramos, que al fin y al cabo ya Dios nos justificó y no importa si pecamos. No es lo que la palabra de Dios está diciendo tampoco, porque anteriormente ya fue muy claro Pablo también aquí, y Dios, por supuesto, porque Él es su palabra. Ya fue muy claro porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo, no debemos continuar viviendo. ¿Se acuerda? Tuvimos varios domingos hablando, hasta me amarré una cosa aquí para mostrarles que ya no podemos seguir viviendo esa vida. Somos diferentes. Pero también Pablo nos enseñó que porque todavía vivimos en esta carne, él mismo decía, lo que a veces quiero hacer no hago, y lo que no quiero hacer a veces caigo y lo hago. Nos va a pasar. Pero ¿sabes qué? En esas ocasiones la palabra de Dios nos enseña que rápidamente debemos de arrepentirnos. Arrepentirse es cambiar de dirección, no volverlo a hacer y pedir perdón al Señor. Y Él es justo, Él es bueno para perdonarnos y seguimos adelante. Pero el Señor no te va a estar esperando con una lista de pecados. Él ya nos justificó. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Amén, hermanos. Necesitamos entender estas verdades como cristianos, mis amados. Pero no vuelvo a repetir, esta no es una licencia tampoco para vivir una vida en pecado, que ya esa es otra conversación. Entonces, ¿cómo sabes que Dios está a tu favor? Una, Él dio a su Hijo por ti. Dos, Él te ha justificado y no va a permitir que nada te acuse, ni tú mismo deja de acusarte. Y tres, Jesús fue quien murió por ti, el que intercede por ti y aparta toda condenación de ti. Vea lo que dice el verso 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En el versículo 33, Pablo preguntó, ¿quién nos acusará? Y aquí él dice, ¿quién es el que condena? ¿Se acuerdan cómo comenzamos Romanos capítulo 8? ¿Cuántos se acuerdan? No, hermanos. Dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Así comienza el capítulo 8 de Romanos. Ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces,
¿quién es el que condena entonces? Si ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Quién es el que condena? Bueno, Pablo ciertamente desea dejarnos saber que Cristo no nos va a condenar. Y nos da algunas razones aquí. Número 1, Cristo no nos va a condenar porque Cristo fue el que murió por ti. Nuevamente, hacemos un poco la lógica. No necesitamos mucha teología para entender algunos de estos versos. Si Cristo deseara condenarte, ¿por qué habría de morir por ti? Pero Cristo no deseaba condenarte. Es más, hay un versículo que dice que Cristo, Jesús, no vino a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por él. Entonces, ¿quién va a condenarte? Cristo no lo va a hacer, porque él mismo murió por ti. ¿Qué significa eso? Que a través de su muerte hemos sido perdonados, hemos sido justificados. Y no solamente eso, dice, no, más aún, él también resucitó. ¿Qué significa eso? Bueno, que si Jesús, que si se tratara nomás si nomás se tratara acerca de la muerte para remisión de pecados, entonces Jesús hubiera muerto y se acabó, hubiera quedado muerto. Pero la razón y el significado de que Jesús fue resucitado no solamente es para darnos la victoria sobre la muerte, o él obtener la victoria sobre la muerte, pero también Dios, al resucitar a Jesús de entre los muertos, Dios estaba diciendo: estoy satisfecho con el sacrificio que mi hijo ha hecho por ustedes. Y entonces resucita a su hijo porque no necesita quedar muerto. Entonces es importante, es significativo que al decir el que resucitó, nos está diciendo que Dios mismo estuvo satisfecho con el sacrificio que su hijo hizo por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a condenar si Dios mismo está satisfecho con lo que su hijo hizo por nosotros? Y no solamente eso, sino que el que además está a la diestra de Dios. Eso quiere decir que murió, resucitó y ascendió de regreso al cielo. ¿Qué significado tiene eso? Porque tenemos que entender estas cosas como cristianos para entender lo que realmente Dios ha hecho por nosotros, mis amados. Eso quiere decir que cuando Cristo entonces regresa al cielo, su obra ha sido completada aquí en la tierra. Ya todo lo que Cristo tenía que hacer por nosotros fue hecho. Y ahora Él regresa, y antes de irse, Él dijo una frase a sus discípulos. Dice: ahora toda autoridad en los cielos y en la tierra se me es dada. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, dice, intercediendo. Y ahorita vamos a ver esa parte. Pero Jesús terminó su obra y ahora está en el trono junto a su Padre con toda la autoridad. Entonces Cristo terminó su obra aquí en la tierra. Ahora está sentado en autoridad. ¿Y qué hace ahí? Está intercediendo por nosotros. Entonces no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Interceder la semana pasada, creo que fue la semana pasada, miramos que el Espíritu Santo también intercede. Y esa palabra interceder, miramos que era una palabra que se usaba con la imagen de un abogado defensor. Pues nuevamente aquí, esta palabra interceder, aquí en el versículo 34, es la misma que el Espíritu Santo. Jesús está intercediendo como un abogado defensor. Ahí está junto a Dios mirando, y Él está defendiendo tu causa. Cuando algo o alguien, incluyéndote a ti, desea condenarte o acusarte, Él se levanta y habla por ti. ¡Qué increíble la imagen! Él se levanta para defenderte. ¡Wow! Miramos cómo el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros, y ahora miramos que Cristo está intercediendo por nosotros. Tenemos a Cristo, a Dios el Hijo y a Dios el Espíritu Santo intercediendo a nuestro favor hacia Dios el Padre. La pregunta es: ¿está Dios en contra de ti?
La respuesta es no. Cuando vemos todas estas verdades, podemos concluir de que Dios es por nosotros y no en contra de nosotros, mis amados. ¿Lo puedes ver? ¿Lo puedes creer y ponerlo en tu corazón, no solamente en tu vida, en tu mente, para que así cuando vivas la vida cristiana y cosas vengan a tu vida, recuerda estas verdades en tu vida, pues esto es lo que transforma nuestro interior, nuestro ser. Dios está a tu favor, no en contra. Wow, se me fue el tiempo, todavía tenemos la mitad. Segunda mitad es: nada puede separarnos del amor de Dios. Nada puede separarnos del amor de Dios. Esta verdad, mis amados, junto a la verdad que aprendimos la semana pasada, de que todas las cosas obran para bien, ¿se acuerdan? Son las verdades, una de las verdades más hermosas que todos nosotros necesitamos aprender. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es la pregunta. Y claro, nos encanta porque podemos repetirlo, pero a la hora de los trancazos se nos olvida todo eso, ¿cierto? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nuevamente, es una pregunta que la respuesta es obvia, ¿cierto? Todos diríamos, pues nada, ni nadie. Pero nuevamente, Pablo hace el énfasis en la palabra nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará a aquellos que Dios escogió? ¿Quién separará a aquellos que Dios ha justificado? ¿Quién nos separará a nosotros por quien Cristo murió? Si Cristo es el que intercede por nosotros, ¿quién nos separará del amor de Dios? Pero entonces Él viene a dar una lista de posibles cosas que quizás muchos de nosotros podríamos pensar que pueden separarnos del amor de Dios. Y el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Él dice: tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Las primeras tres palabras, mis amados, tribulación, angustia, persecución, son tipos de problemas o circunstancias. ¿Ok? Tribulación tiene que ver con aquellas circunstancias o situaciones o presiones externas que vienen de afuera y me afectan. Son tribulaciones, cosas que pasan en el trabajo, cosas que pasan con mis hijos, cosas que pasaron allá, cosas que pasan en la iglesia. Entonces esas cosas traen cierta presión, no nos gustan, nos afecta, y eso es una tribulación. Son presiones de lo externo hacia mí. Pero la angustia son presiones internas. ¿Lo ve? Presiones internas. La ansiedad por lo que va a pasar, la depresión, todos esos sentimientos que muchas veces no sabemos cómo manejar, son las angustias que pasamos. Ay, no, ¿qué va a pasar con mi hijo? O tengo un hijo descarriado, etcétera, etcétera. Y todo eso, bien, ¿cómo voy a pagar la renta? Me quedé sin trabajo, y todo eso muchas veces crea una presión interna, y eso es angustia. Y después viene la persecución. Esto se refiere a sufrimientos por la fe. O sea, cuando alguien quizás te hace burla porque eres cristiano, algún familiar, algún amigo en el trabajo, etcétera. Eso es a lo que Pablo se refiere a persecución. Ahora, estas tres, tribulación, angustia o persecución, puede causar dolor mental, mis amados, emocional e inclusive físico, mis amados. Pero después viene Pablo y dice: o hambre o desnudez. Ahora, esto de hambre y desnudez se refiere a las cosas físicas, sobre todo a la falta de recursos materiales. No tenemos que comer en la casa, o no tengo para la renta, el carro se me descompuso, no tengo ropa nueva. Ahora, cuando un hombre dice no tengo ropa nueva, no tengo ropa, quiere decir que quizás no ha lavado la ropa. Cuando una mujer dice no tengo ropa que ponerme, es porque tiene el closet, pero ahora necesita algo nuevo que ponerse. Eso fue paréntesis. Pero entonces,
se trata de eso, de las cosas materiales, mis hermanos. Y después dice la última, o peligro o espada. Peligro se trata de aquellas circunstancias o riesgos o amenazas que podrían venir en el futuro. Se pueden manifestar de diferentes maneras. Y la espada, por supuesto, se refiere a la muerte, y en particular a la muerte violenta o ejecución. Y lo que Pablo está diciendo aquí, que aquello que nos puede afectar de lo exterior, de lo interior, de las cosas materiales, aquello que puede afectarnos en lo mental, emocional, en lo material o inclusive en lo físico, incluyendo nuestro cuerpo, dice, nada de eso, dice Pablo, nada de estas cosas llegarán a separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribe estas palabras, mis amados, él ya ha experimentado todas esas cosas excepto la espada. Él ya ha experimentado todas esas cosas. Y bueno, y no le falta mucho para experimentar también la espada, porque muere decapitado. Y cuando él habla estas cosas y nos dice estas cosas en Romanos, mis amados, es porque él ya lo ha experimentado. Y él puede decirnos, no hay nada que nos separe. Y después él va a recordarnos un salmo. Dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. ¿Qué significa eso? Ese es el Salmo 44, 22. Lo que Pablo está diciendo es que no porque seamos cristianos quiere decir que no nos va a pasar nada. Aquí no predicamos el evangelio de la prosperidad, ¿ok? Yo te voy a decir que todo cristiano va a pasar por circunstancias terribles, algunas de ellas. Mientras vivamos en un mundo caído, quebrado, lejos de Dios, mis propias acciones, mis propias decisiones van a tener una consecuencia, positiva o negativa. Pero también las decisiones y las acciones de todos los demás que existen en este planeta nos pueden afectar a nosotros positiva o negativamente. Créamelo. El cristiano no está exento. Diga conmigo, el cristiano no está exento de que pasemos por circunstancias o situaciones en esta vida. Es la verdad, mis amados. Mientras estemos aquí en esta tierra, todo creyente en Cristo, estaremos en riesgo de pasar por situaciones, circunstancias en la vida. Pero eso no significa que Dios nos haya olvidado. Eso no significa, mis amados, que Dios ya no nos ame. Eso no significa que esas cosas nos aparten o nos alejen del amor de Dios que Dios tiene para nosotros en Cristo Jesús. Porque inmediatamente después de decir esto, Pablo, quiero decirles, cristianos, de que vamos a pasar todos por situaciones. Somos como ovejas al matadero. Pero inmediatamente él cambia, hace un cambio terrible aquí. No terrible, pero bueno, pero así muy radical. Porque dice, pero en todas estas cosas, ¿en qué cosas? En todas, sin excepción alguna, no importa si viene de lo exterior, no importa si viene del interior, no importa si no tengo que comer o cómo pagar la renta, el carro se me descompuso, me despidieron en el trabajo, el hijo está perdido. No importa nada de esto, porque en todas estas cosas, sin excepción alguna, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora usted dice amén, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Me encanta que le alegre y que aplaude y todo eso, pero entendámoslo porque nos va a tocar vivirlo, porque la situación va a venir y quiero verlo aplaudiendo también. Cuando usted venga y me diga, pastor, mi hijo se descarrió y anda en el mundo, lo quiero verlo aplaudiendo, porque en medio de todo eso usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Déjeme explicarle qué significa eso. Porque Pablo nos está llevando de ser ovejas llevadas al matadero
ahora a ser más que vencedores. Entonces Pablo, ¿cuál es? ¿O somos una cosa o somos las otras? ¿O somos la otra? Aquí está la situación. En Cristo no hay una contradicción. En Cristo ambas son verdad. Somos ovejas llevadas al matadero siendo más que vencedores. ¿Cómo se ve eso? Bueno, ya aclaramos que es en todas las cosas sin excepción. Más que vencedores. La clave aquí está, es que somos más que vencedores. Voy a regresar a más que vencedores. Pero la clave aquí está, es que somos más que vencedores, no en nuestras propias fuerzas, no en mi intelecto, no en los bienes que tengo o en los recursos que pueda. No es porque conozca a la gente las conexiones que pueda tener, no. Somos más que vencedores en todas estas cosas por medio de aquel que nos amó. ¿Quién fue quien nos amó? Cristo Jesús nos amó. Y por medio de Él, entonces somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores? Dos cosas. Número uno, porque Él ya vino a vencer todo por haber. Él vino, se hizo hombre, pasó por todas las situaciones, y también tentaciones, y venció todo. Venció la muerte, venció el pecado por nosotros, y entonces Él descendió triunfante. Dice Él, ahora toda autoridad se me es dada en el cielo y en la tierra. Déjenme decirlo, más que vencedores, en el contexto, por supuesto, romano, porque esto es importante verlo desde el contexto de la historia o cultural. Un vencedor, ahí estos cuates peleaban, ¿no? Por todo hacían sus. Ahora es básquetbol, no, antes era de matarse a espadazos y todo. Y el vencedor era el que en la pelea simplemente mataba al otro. O pues, le ganaba y el juez decía, ok, ya déjalo, ya ganaste, y se acabó. Ese era un vencedor. El más que vencedor era aquel que vencía y decían, quítale la vida porque ahora te pertenece. Y decían, no le voy a quitar la vida, me lo voy a llevar a la casa para que sea mi slave, mi esclavo. Y él va a hacer lo que yo diga, y él va a cumplir mis deseos y mis propósitos. Y se llevaba al cuate amarrado a su casa para ser su esclavo. A eso se les llamaba, wow, este es más que vencedor. Porque no solamente le ganó, sino que ahora lo tomó como su esclavo para sus propósitos y sus fines. ¿Está conmigo? Eso es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Cristo vino a venir a ser más que vencedor sobre el pecado, sobre la muerte, sobre toda circunstancia, sobre toda tentación. Y ahora nosotros, por medio de Él, también somos más que vencedores en Él. ¿Qué quiere decir esto, pastor? O sea, ¿qué pasa? Deme un ejemplo. O sea, ¿qué pasa con la circunstancia? Esto quiere decir que cuando la circunstancia venga, cualquiera que sea, porque no hay excepción, cualquiera que sea la circunstancia, yo puedo ver la circunstancia desde otro lente. Lo puedo ver desde, oh no, esta circunstancia está aquí para destruirme, matarme. O puedo regresar a Romanos 8:28 y verlo desde ese lente y decir, esto tiene un propósito y un plan en las manos de Dios. Y si Dios lo está permitiendo en mi vida, yo no me voy a preocupar, voy a confiar en Dios que está en control de todas las cosas. Y si Él desea, ese es su plan para mí, pasar por esta situación, sé que al final yo a través de Cristo soy más que vencedor, porque Él está usando eso para su propósito, para su beneficio en mi transformación de ser más como Él. Y entonces cuando empezamos como cristianos a ver las situaciones de esa manera, mis amados, nos convertimos en más que vencedores. Yo te prometo esto. Cuando tú comiences a ver la vida cristiana de esa manera, cuando vengan las circunstancias, no te van a afectar emocionalmente ni mentalmente. Te lo aseguro.
Eso lo aprendí yo hace años atrás cuando empecé a entender estas verdades en mi vida. Y yo te puedo contar las cosas que han pasado en mi vida. Créeme, algunas no han sido muy fáciles. Pero Dios ha usado cada circunstancia, buena y no tan buena, para su propósito. Él es más que vencedor. Y porque yo estoy en Él, yo también puedo ser más que vencedor por medio de aquel que me amó. Y llegamos al final de los versículos 38 y 39. Y que dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo podemos dejar aquí, orar e irnos, o si usted quiere darme 5 minutos para explicarlo en 5 minutos, ahí le va. Gracias. Algunos dicen: no, hermana, ¿para qué dijo eso? En el versículo 28 de la semana pasada, Pablo utilizó la frase y sabemos, con certeza, conocemos, no nos desviamos de esa verdad. Y ahora él dice en el 38, porque estoy convencido de lo que hemos visto hasta hoy, hasta las 12:08. ¿Usted está convencido? ¿Usted en verdad cree esto en su corazón, en su vida? ¿Está convencido de que Dios está por usted? ¿Y está convencido en su corazón de que nada puede apartarlo del amor de Dios? Porque Él dice, porque estoy convencido. Y esto es importante, porque esto cambia nuestra perspectiva. Y luego viene la lista: ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Yo no sé si usted lo vio, pero estos son extremos, ¿ciertos? Ni la muerte, ni la vida. Lo que quiere decir Pablo es que todo lo que hay en medio de esto está incluido. Entonces, ni la muerte, ni la vida, eso es fácil de entender, ¿cierto? La muerte es cuando morimos y la vida es cuando nacemos. Desde que naces hasta que te mueres, todo lo que pasa en medio, en toda la gama de la experiencia humana, cualquier cosa que pase, lo que está diciendo él, nada de eso te puede separar del amor de Dios. No importa si estás por morir o si estás en plena vida. Ni la muerte ni la vida pueden separarte del amor de Dios. ¿Qué tal ángeles y demonios? Aquí dice principados, está hablando de demonios. ¿Qué tal ángeles y demonios? Y todo lo que hay entre medio de ellos. Esto cubre la esfera. Si la primera cubría la esfera natural, esta cubre la esfera espiritual, ¿cierto? ¿Será que algún demonio puede separarte del amor de Cristo? ¿O algún ángel? La respuesta es no. Pablo dice que así como no hay nada en la experiencia humana que pueda separarte del amor de Cristo, tampoco hay nada en el mundo espiritual que pueda separarte del amor de Dios. Y después dice, ni lo presente ni lo porvenir. Lo presente, esto tiene que ver con ¿qué? Con el tiempo. Poderes tiene que ver con autoridades. Nada en todo tiempo o nada en cualquier punto del tiempo puede separarte del amor de Dios. Y nada que tenga poder o autoridad puede separarte del amor de Dios. Ni lo alto ni lo profundo. Estos términos tienen que ver con el universo físico. El universo físico. En Efesios 3:18, Pablo le está hablando a los efesios y él ora y dice que él ora para que ellos comprendan cuál es la anchura, lo largo, lo alto y lo profundo del amor de Cristo. Ni la altura ni la profundidad pueden separarte del amor de Dios, porque el amor de Dios es más ancho que cualquier cosa, es más alto que cualquier cosa, es más profundo que cualquier cosa, es más, ¿qué me falta? Más largo que cualquier cosa. Entonces no hay nada en el universo, en lo físico,
que pueda separarte del amor de Dios. Entonces escucha bien, nada en toda la experiencia humana, nada en todo el mundo espiritual, nada en el tiempo, nada que tenga poder o autoridad, nada en todo el mundo físico puede separarte del amor de Dios. Y esto prácticamente cubre todo. Pero por si acaso, dice, ni ninguna otra cosa creada. Esa es la cláusula de todo lo demás, ¿sí? Por si se les pasó, por si se nos pasaba algo, lo incluimos ahí. Y aquí está la situación. Solamente existen dos categorías: el creador y lo creado, ¿sí? Lo que dice ninguna otra cosa creada. O eres creador o eres criatura, ¿cierto? Entonces, el único que es creador o que cabe en la categoría de creador es Dios mismo, solamente Él. Todo lo demás es creación, ¿cierto? Entonces, todos estamos, o todo cae ahí en la creación. Dios es eterno, todo lo demás es creado. Entonces dice aquí que ninguna otra cosa que exista en la creación puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Por cierto, ahí entramos tú y yo. Escucha esto. No hay nada que tú y yo podamos hacer para separarnos del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Así es que ya deja de pensar de que, ay, ¿será de que Dios no me ama? ¿Será de que porque hice esto? No, no hay nada. Tú eres parte de ninguna otra cosa creada. No hay nada que tú y yo podamos hacer que nos separe del amor de Dios que tenemos en Cristo Jesús. Porque el amor de Dios para ti no está basado en quién tú eres. No eres tan importante, ¿ok? Ni lo que tú hayas hecho, bueno o malo. El amor de Dios para ti está basado en quién es Jesús y lo que Jesús ha hecho por ti. En la obra de Cristo, el amor de Dios está basado en ti. Estas verdades, mis amados, deberían llevarnos a tres cosas, y esta es la aplicación para ti al salir de este lugar. Espero que al entender esta verdad, creerla, y como decía Pablo, estar convencido, espero que estas tres cosas pasen en ti. Número uno, esto debería de ayudarnos a vivir una vida confiada en Dios. Decimos que confiamos en Dios, pero cuando los trancazos vienen, queremos tomar control de las cosas. No, mis amados, confiemos en Dios. Creámosle a Dios y confiemos de que Él está y lo que Él está haciendo, aunque no lo entendamos muchas veces, Él tiene un propósito perfecto y su voluntad es buena y perfecta para nosotros. Confiemos en Dios, mis amados. Segundo, esta verdad nos debería de llevar a una más profunda y apasionada adoración para Dios. Porque cuando entiendes estas verdades, no hay más que es tener un corazón agradecido para Dios. Es lo que decía realmente al principio de mi sermón. Nuestra adoración debería ser la expresión de nuestro amor y nuestro agradecimiento al Señor. Debería de llevarnos a conocerle más a Él al entender estas verdades. Déjame decirte algo que a mí me preocupa. ¿Sabías que nuestra congregación es el doble de esto? La congregación en español, si vinieran todos un domingo, somos alrededor de 260 personas. Pero domingo a domingo somos alrededor de 120. La pregunta es, ¿por qué? ¿Dónde están los demás? Entiendo que muchas veces hay
situaciones de enfermedad, como mi esposa, por ejemplo, no está hoy por enfermedad. Entiendo que hay situaciones de vacaciones, salimos con la familia, no hay nada malo con eso. Tome el tiempo para la familia, por favor. Pero cuando no, ¿será que el venir a adorar al Señor y escuchar su palabra es una prioridad para nosotros? El entender estas verdades debería llevar nuestra vida a desear más de Dios, conocerle más, que nuestra relación sea diferente y no monótona de estar simplemente algunos domingos aquí. Y número 3, el conocer esta verdad debería de llevarnos a rendirnos y comenzar a depender más de Dios. Porque siempre queremos tomar nosotros el control de nuestra vida y de nuestras situaciones. Lo decimos con nuestra boca, no, yo me rindo al Señor, lo cantamos en algunas canciones, pero a la hora de lo práctico en nuestro diario vivir, quien está tomando el control eres tú. Tú eres quien toma control de tu tiempo, tú eres el que llevas tu agenda, tú eres el que controlas tu dinero, tú eres el que controlas la manera en que vas a criar a tus hijos. Tú tienes una mejor sabiduría cómo llevar tu matrimonio. Tú eres el que sabes cuándo ir a la iglesia y cuándo no. Tú eres el que sabes, tú eres. ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios en tu agenda? ¿Dónde está Dios en tu tiempo, en tus finanzas, en tu familia, en tu matrimonio, en tu vida cristiana? ¿Dónde está Dios? ¿No es acaso Él el Señor de tu vida? Estas verdades deberían de llevarnos a esas 3 cosas como cristianos: confiar más en Dios, adorar más, conocer mejor a Dios. Miren, nuestros grupos de vida, tenemos 3 grupos de vida en español. Para la congregación que somos, deberíamos de tener 15 grupos de vida. Porque todo mundo quisiera desear conocer más al Dios de la Biblia. Y nuestras vidas fueran completas. Mi hermano, estoy seguro que casi ni necesitaríamos estar predicando mucho aquí. Porque sus vidas están siendo guiadas por la palabra. Esa es nuestra oración. Y tercero, necesitamos someternos realmente al señorío de Cristo. Póngase de pie y vamos a ser despedidos. Como le mencioné al principio, si no me ve al final, todavía estoy aquí en algún lugar, pero no quiero que usted se me vaya a enfermar. Amado Dios, yo te doy muchas gracias. Gracias por tu verdad, porque tú estás con nosotros. Nos dices a tu Hijo, Señor, nos has justificado, nos has demostrado, Señor, con hechos de que tú estás con nosotros. Tú no estás en contra de nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nada que pueda, Señor, oponerse al plan perfecto que tú tienes para nosotros. Señor, ¿y quién nos podrá separar de tu amor? Nos has dicho hoy que no hay nada sin excepción alguna. Si tú ya decidiste amarnos, no hay nada que pueda separarnos de tu amor. Nada. Señor, ayúdanos a entender estas verdades en nuestra vida y que eso nos lleve a vivir vidas diferentes para ti. Te pido que al salir de este lugar, tú bendigas a mis hermanos, les guíes, les guardes, bendiga a sus familias, bendigas, Señor, oh Dios, su entrar, su salir. Donde hay necesidad, te pido que tú proveas, Señor. Siempre te pido que tu protección sea sobre mis hermanos y sus familias. Guíales en sus trabajos, que sean luz, Señor, en medio de donde hay oscuridad, Señor. Que siempre seamos, Señor, el Jesús que mucha gente necesita ver, que seamos la Biblia que mucha gente necesita leer, oh Dios. Que nuestras vidas puedan ser realmente un reflejo de quién eres tú.
Señor, bendice a mis hermanos y guárdales. Aquellos que están enfermos, Señor, te pido que tú les sanes, fortaléceles, Señor, restablece su salud. A aquellos, Señor, oh Dios, que están de viaje, te pido que tú les guardes y les bendiga, Señor, y que estos tiempos como en familia sean refrescantes, Señor, y de fortaleza familiar, oh Dios. Padre, y aquellos que no están por otras situaciones, tú sabes cuáles son. Te pido que tú seas también hablando a sus vidas y glorifícate en todo y que tu voluntad se haga hecha. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias. Amén y amén.